¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues hoy ponemos en la mesa de debate el tema de la polémica reforma a la ley minera que protegerá el litio como recurso de la nación. Esta iniciativa, aprobada ya y publicada hace unos días por diputados y senadores, establece y prohíbe las concesiones a empresas privadas la extracción de este mineral. Todo esto queda exclusivamente a cargo del Estado. Ante esta reforma, para blindar la soberanía de este mineral que ya se conoce como el nuevo oro blanco del siglo XXI y que se ha señalado pues es fundamental para la transición energética del país, las preguntas son muchas. ¿Son suficientes estas modificaciones planteadas a la ley minera? ¿Qué sigue? ¿Solo tendrá que protegerse este mineral y no otros igualmente valiosos como el oro, la plata, el cobre, entre muchos otros? Y quizá una de las más importantes en este momento histórico para reformar a fondo la actual ley minera que data de 1992, sería la pregunta si se va a transformar esto que hoy privilegia solamente a las empresas mineras nacionales e internacionales por encima de pueblos, comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos y ecosistemas. Bueno, estas son las preguntas, entre muchas otras que ponemos sobre la mesa. Y pues hoy tenemos a dos extraordinarios especialistas. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Eugenio. ¿Cómo Hola, estás? Jacaranda, muchísimo Eugenia gusto. y bueno, Violeta. Violeta, muchísimo gusto en que estés aquí con nosotros. Violeta Núñez, tú eres investigadora de la UAM Xochimilco y pues has trabajado, al igual que Eugenio, el tema de pues de litio, ¿no? Así es que no son investigadores de ocasión, ni porque se les ocurrió, ni porque quisieron entrar ahí al debate público. Creo que pues sus apreciaciones nos van a abrir muchísimo el panorama. Bienvenido, Eugenio, bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias y gracias por recibirnos y por vernos. Gracias, Violeta. Gracias, Jacaranda, y buenas noches también a Eugenio y gracias a Canal 22 por el espacio. Al contrario, bueno, pues déjame empezar, si te parece, contigo, Violeta. ¿Cómo entendemos lo que ha ocurrido de manera tan rápida, ¿no? El lunes entra esta iniciativa por parte del Ejecutivo de la ley minera a la Cámara de Diputados, luego se va al Senado, se aprueba y ya apenas ayer, antier, se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué nos dice esta reforma? ¿Es suficiente para proteger el litio y para proteger otros minerales? ¿Cómo lo podemos entender, Violeta? Sí, primero, Jacaranda, esto de la velocidad que señalas me parece importantísimo. Ahí podemos tener dos lecturas. La primera lectura que podemos tener es esta que pues se hace a partir del envío que realiza el presidente de la Nación a la Cámara de Diputados de la propuesta de reforma constitucional del artículo 25, 27 y 28. Esta propuesta se envió hace más de 7 meses a la Cámara de Diputados y bueno, y en esencia, si uno revisa la reforma a la ley minera, contiene estos elementos y otros, ¿no? Pero contiene estos que me parecen a mí fundamentales y otros que se amplían. Entonces, esto lo podemos, y lo digo así porque la discusión pues inició hace 7 meses ya en la Cámara de Diputados, incluso en el Parlamento abierto, si bien es cierto que pues de las 135 intervenciones, solo 2 fueron específicamente, o una en particular sobre el litio, porque nada más hubo una sesión donde se trató el litio, pero que fue a favor y hubo otra intervención en otra sesión en contra, ya específicamente de la Cámara Minera de México. Bueno, pues este tema de declarar a los minerales, bueno, en particular al litio y estos otros minerales como estratégicos, de no entregarlos en concesión y este otro elemento de declararlo como área estratégica del Estado, bueno, pues ya se tiene esta propuesta desde hace 7 meses en Cámara de Diputados y uno puede decir fue muy rápido, pero bueno, no sé si 7 meses no fueron suficientes. No obstante, pues ya el contenido en particular de esta propuesta y ya ahora aprobada y publicada hoy día en el Diario Oficial de la Federación, pues se hizo rápidamente. Incluso pensábamos nosotros que sería una oportunidad histórica para incorporar al menos estos 10 artículos que desde nuestra perspectiva son mínimos, que deben de ser modificados también para cambiar este escenario tan complejo que vivimos de la actividad minera. Sin embargo, bueno, yo
considero que es un gran avance, pero que todavía tenemos que revisar estos 10 artículos de la ley minera que hay que modificar de manera urgente si es que queremos O sea, ¿se podrían todavía discutir y modificar estos 10 artículos más que tú has propuesto en diversos pues escritos, investigaciones que has planteado? O sea, ¿todavía estamos a tiempo? Es probable que a partir de este artículo 10, como ha quedado publicado en el sentido de que son los minerales, es el litio más otros minerales que definirá el Estado a partir de lo que se establece en el artículo 27 y en el 28, porque así quedó redactado, es probable que por ahí pudiéramos todavía hacer alguna, ya no aquí en esta reforma a la ley minera, pero sí en las leyes que se vayan a derivar y en los toda la legislación que se vaya a derivar de este articulado, ¿no? Entonces ahí todavía se podría hacer algo, pero bueno, yo lo que digo de origen es, hay un avance de proteger al litio y estos otros minerales, y ahí, insisto, creo que podría hacerse más lo que ya hemos comentado, que también es urgente, además de esto, una reforma, a lo mejor me voy a adelantar ahí, querida Jacaranda, y me vas a regresar, pero también es urgente a partir de la aprobación de esta ley minera, de estos artículos 1, 5, 9 y 10, que también veamos hacia esta, o que transitemos hacia esta reforma a los pueblos indígenas, que Totalmente. aquí se incluye en esta propuesta que se ha aprobado. Así es. Y mira, justamente quiero ponerte esta pregunta, Eugenio, porque he leído en algunas cosas que has publicado recientemente en Pie de Página, donde colaboras, en donde tú planteas lo siguiente: la iniciativa de nacionalización del litio y la creación de una empresa pública a cargo de su explotación puede ser una buena noticia, pero tú dices también puede ser un desastre financiero, ecológico y social. ¿Por qué? Bueno, financiero porque a todos nos ha pasado que tenemos... que emprendemos cosas y que simplemente nos salen mal, ¿no? Tiene que manejarse bien, tiene que manejarse mejor. No puede ser una empresa que nos vuelva a servir como una supuesta gallina de los huevos de oro que podemos seguir sacándole y sacándole y sacándole sin invertir en ella. Creo que no podemos repetir el error que cometieron las administraciones anteriores con Pemex, estarla minando, 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 y ahora acarreamos una deuda de cientos de miles de millones, ¿no? Eso por el lado financiero, pero por el lado ecológico y social, tenemos el problema justo de que la ley minera, bueno, no lo digo yo, lo dice la exposición de motivos, ¿no? La ley minera es una ley salinista que se ha prestado para el expolio, para el despojo, para pasar por encima de todo, porque le da preferencia a la minería por encima de la conservación, por encima de la agricultura, por encima de los derechos de los poseedores de la tierra. Exacto. ¿No? En ese sentido, si el Estado... como se vaya a llamar la empresa que explote litio mexicano, como le vayan a poner, decide un día sentar una mina en una comunidad, puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Habrá algunos procedimientos y demás, pero ya hemos visto que eso es muy complicado. Esta era una magnífica oportunidad, ya que iban a abrir la ley minera, para corregirlo. De hecho, hay un montón de organizaciones que han pedido que se cambie la ley minera desde hace mucho tiempo. Yo cuando empecé a leer la iniciativa y vi la exposición de motivos, dije, por fin le van a quitar esto de preferencia, del uso preferente de la minería y de la utilidad pública. Para mi decepción, vi que no. En realidad, a mí que el partido de Carlos Salinas de Gortari, que promulgó esta ley, no lo haga, me parece natural. Que el partido de Felipe Calderón, que estaba tan contento con la minería y con los despojos y los expolios, no lo haga, me parece también natural, pero se suponía que este sexenio íbamos en contra de esa inercia. Ahora vimos que no, ¿no? Claro. Son muchos los intereses, ¿no? Te lo pregunto a ti, le pregunto a Violeta. Hay muchos intereses en juego. Escuchaba yo apenas hace unos días al presidente de esta confederación, ¿no?, que protege a todas las empresas mineras, diciendo, y eso te lo pregunto a ti, Violeta, que ¿para qué se hizo todo esto, no? Si el litio ya estaba, digamos que garantizado como propiedad de la nación en la Constitución, igual que otros minerales, pero yo creo que aquí sí vale la pena, por lo que tú dices, sí, efectivamente son propiedad de la nación, pero hay cientos de empresas
tanto extranjeras como nacionales, Violeta, que llegan y empiezan a hacer todo un estudio, todo un diagnóstico y de pronto pues ya están extrayendo los minerales. Así es que de nada sirve que efectivamente sean propiedad de la nación, Violeta. Entonces yo creo que aquí valdría la pena detenernos un poco para explicar esto que se ha reproducido en la opinión pública. Violeta. Sí, este argumento ha sido otro de los muchos argumentos que se han dado ahora en contra de esta propuesta, ¿no? Y en particular, haciendo alusión al artículo 27 que señala que los minerales están bajo el dominio de la nación, y bueno, hay otra redacción, pero esa podemos retomar, los minerales están bajo el dominio de la nación, y esto, a pesar de que pues lleva décadas en la Constitución, en nuestra Constitución, cuando se aprueba la ley minera en 1992, realmente esto se empieza a violentar, ¿no? Hay que decirlo con claridad, desde que Carlos Salinas de Gortari, a partir de esta reforma al artículo 27 y que crea estas tres leyes reglamentarias, ¿no? La ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales, bueno, empezó el sector privado y en cobijo del sector estatal y el sector gubernamental a permitir que las empresas mineras y ellos mismos pudieran o violaran el artículo 27 constitucional. ¿Por qué? Porque justo la ley minera les da el derecho absoluto, ¿no? De los minerales. Recordemos, el artículo 15 señala que las concesiones, además de obtenerse por 50 años con la posibilidad de otros 50 años por 100 años, además tienen derecho a todos los minerales que se encuentren en los territorios concesionados, ¿no? Esa es una situación. Entonces aquí le quitas el dominio a la nación y le das el dominio a las empresas con esa redacción. Pero no bastando eso, el artículo 19 lo refuerza. El artículo 19 que le da también el derecho a estas empresas absolutos sobre el territorio y las tierras donde se haya llevado a cabo la concesión, además de esta parte del subsuelo, de los minerales, también ahí se vuelve a repetir esto, ¿no? Le da el derecho, tener un título de concesión en este país, le da el derecho sobre los minerales a las empresas mineras. Y bueno, a otros elementos ahí fundamentales que también tienen el derecho absoluto sobre el agua. Y si no, bueno, pues revisemos también cómo está redactada algunas de estas fracciones. Dicen si hay en algún sentido, si las empresas mineras necesitan parte del subsuelo o de cualquier otra extensión del terreno, lo pueden utilizar de acuerdo a las necesidades que lleva a cabo el proceso minero. Entonces, bueno, esto se ha violado permanentemente, este artículo 27, en este sentido, y además, insistimos ahí, se ha violado también el derecho que establece este artículo 27 de respetar los territorios de los núcleos agrarios. También esa ha sido una violación permanente, y a este le agregamos, sé que me preguntaste sobre la propiedad de la nación de los minerales, pero también a esto se agrega la violación sistemática del artículo 2 constitucional, ¿no? Del derecho de los pueblos indígenas. O sea, hemos estado violando con la ley minera pues varios artículos constitucionales. Así es. Bueno, pues muy importante esto que ponen sobre la mesa. Te dejo una pregunta para ir a una breve pausa, Eugenio. ¿Cómo te imaginas que se podría establecer en ese momento una nueva relación con el territorio si es que esta ley posibilita, porque ya lo ha dicho muy claramente Violeta, bueno, se ha estado violando sistemáticamente el 27, el segundo, los artículos constitucionales? ¿Cómo le hacemos frente a un poder tan grande como el de las mineras, depredador, expoliador? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te lo imaginas desde el punto de vista ambiental y del derecho al territorio? Así es que vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos justamente a responder esta pregunta. Estamos aquí con dos grandes especialistas, Violeta Núñez y Eugenio Fernández. Regresamos. Bien, regresamos. Estamos hablando pues de la polémica ley minera que pues recientemente se ha aprobado y ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Eugenio, te preguntaba antes de irnos a la pausa cómo establecer esta nueva relación con el territorio, como lo has expresado en varios artículos, cuando pues es un poder
enorme. O sea, ya lo decía Violeta, ha habido una violación constante a 2 artículos constitucionales y parece que no hay manera, ¿no?, de que se pueda realmente respetar el derecho al territorio, el derecho que tienen los pueblos para justamente, bueno, pues incluso explotar sus propios recursos, ¿no? ¿Cómo podría ser esta nueva relación? ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Por dónde salir? Bueno, un primer paso muy importante, que es quitar 2 líneas que han sido dolorosísimas, es quitarle la preferencia al uso minero de la tierra. Y la segunda es establecer que el dueño de la tierra es quien tiene que hacer uso de los recursos que esa tierra alberga, ¿no? Esa tierra tiene un suelo, tiene unos bosques, tiene unos nutrientes, tiene un montón de cosas que solamente los dueños pueden usar. En el caso de la minería se hizo una excepción. Pues quitarles excepción. No es muy complicado. Hay organizaciones que nos han dicho desde hace mucho tiempo, cambiémosla ya. Ya han urgido el Consejo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Hay un montón de organizaciones que nos han dicho con toda claridad qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que entrar, justamente para que no se le quite la tierra a un campesino o a una señora que vive ahí o a un vecino cualquiera para poner una mina. 2, para que ese uso tan destructivo del suelo no tenga preferencia sobre usos que regeneran el planeta. Hoy por hoy la minería tiene preferencia sobre la agricultura, sobre el uso sustentable de los bosques, sobre el ecoturismo. Entonces pasan por encima de quien ocupa la tierra legalmente, gracias a Carlos Salinas, pero ahora sabemos que también gracias a las fracciones de Morena en el Congreso de la Unión, porque no quisieron, a pesar de ese muy bonito preámbulo que pusieron a la iniciativa que presentaron ante el Congreso, pues no tocaron a las mineras en lo más mínimo, ¿no? Sí. Aunque fue parte del proyecto de nación que presentó Morena en el 2018, ¿no, Violeta? A ver, vamos a ir a algo que podría ser muy básico, pero creo que nos ayudaría a entender el tema, otra vez regresando al litio. ¿Por qué es tan importante, Violeta, este mineral? ¿Por qué tan codiciado? ¿Por qué se ha vuelto esto que le llaman el nuevo oro blanco del siglo XXI? Violeta. Sí, gracias, Jacaranda. Muy interesante lo que decía Eugenio, nada más ahí agrego que también se ha violado sistemáticamente el convenio 169 de la OIT. O sea, estamos violando permanentemente con esta ley minera como si tuviera preferencia sobre este convenio y sobre todo sobre la Constitución, pues hemos estado en eso. Y aquí, insisto, hay un poderoso sector minero que también ha empujado y presionado en esto, ¿no? Que no lo debemos de obviar y que tenemos que también tenerlo y traerlo a la discusión, porque han estado también ellos presionando. Imagínense si, bueno, aquí se les, como decía el responsable de la Cámara Minera de México, ahora resulta que el gobierno mexicano nos quiere quitar un mineral, ¿no? No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en el Parlamento Abierto, ¿no? He escuchado sus argumentos. Ajá. Y entonces, imagínense quitarles las concesiones, revisar esto, pues realmente tendríamos un golpe de Estado pronto, ¿no? Entonces también tenemos que ver este sector empresarial tan poderoso, tan poderoso, que es amenazante y que hemos visto que cualquiera que se lo pone en el territorio lo mata, lo elimina. Entonces también esa es una situación que hay que considerar. Y verlo así y ver hasta dónde es la correlación de fuerzas que vimos que en este momento Morena no la tuvo en el Congreso, no tuvo la mayoría calificada que se necesitaba, ¿no? Entonces, pues eso también nos habla de las posibilidades, qué tanto se podía y qué tanto no, y qué tanto se puede avanzar también sobre esto que el propio Morena planteó en el proyecto de nación, de que se tenía que modificar la ley minera y que además, ¿no? Aquí como se planteaba en el proyecto de nación, era una ley minera que iba a surgir desde abajo. Eso pues se ha dejado, no se le dio, desde mi perspectiva, se fueron por otro rumbo, no se le dio prioridad en un momento que a lo mejor al inicio del sexenio se pudo tener más fuerza y bueno, pues ahorita prácticamente vemos que va a ser imposible porque, insisto, vendrá una ofensiva de los empresarios, no se van a quedar tranquilos. Nosotros quisiéramos que vendrá una andanada, me imagino, que de amparos, ¿no?
Vendrán amparos, ¿no? Eso ya lo había dicho la Cámara Minera de México. No vamos a permitir que se nacionalice, pero si lo hacen, ellos hablaban de nacionalización, acá estamos planteando, viendo otra realidad como se está planteando, pero si lo hacen, si nos quitan este mineral, pues vamos a ampararlos, ¿no? No vamos a permitirlo. Entonces, esto ocurrirá. Bueno, brevemente, pues el litio se vuelve estratégico en este proceso de transición energética. El litio permite pues este almacenamiento de la energía en los dispositivos que utilizamos, en los celulares, en los móviles, pero fundamentalmente ahorita aquí la disputa que se va a dar es por el control de este para los autos eléctricos, ¿no? Que también aquí entra en escena el gran negocio empresarial de las automotrices a nivel mundial y la disputa que le va a dar Estados Unidos a China, ¿no? También ese es otro de los elementos que hay que considerar y por eso hablamos de grandes sectores que trascienden incluso al país, que van a estar presionando porque esto se eche para atrás, ¿no? A ellos les conviene que el empresariado minero mexicano presione porque pues a partir de las concesiones, de los 24,000 títulos de concesión, ellos pueden seguir entrando, incluso aún tenemos duda, yo no sé ustedes cómo lo vean, de cómo quedó redactada y aprobada la propuesta, que ellos digan, esto no es retroactivo, ya tenemos 24,000 títulos de concesión, y entonces en estos 24,000 títulos de concesión, donde encontremos litio, es nuestro, porque así lo establece el artículo 15 de la ley minera. Entonces hay una situación ahí todavía complicada que resolver, y pues por supuesto, ¿no? Nosotros quisiéramos más, pero les digo, aún con eso que avanzamos en sobre este elemento estratégico, el litio, e insisto, y estos otros minerales, pues vendrá una ofensiva fuerte. Entre los muchos problemas que habrá que resolver y enfrentar, Eugenio, es el tema del agua. Estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile, en la región de Atacama, donde justamente se está extrayendo litio y ha habido pues un avasallamiento, pues, o sea, se ha extraído agua de una manera tremenda y eso podríamos enfrentarlo también en México. Claro, porque el litio, me corregirá Violeta, que es más experta en esto que yo, el litio, una de las formas en las que se presenta es en forma de sales, que hay que disolver, que se obtienen a partir de la evaporación. Y eso requiere cantidades absolutamente exorbitantes de agua. Estaba viendo un informe de la Secretaría de Economía, justamente del sexenio pasado, que calculaba a partir de una mina, una concesión o un proyecto, no quiero caer en ninguna imprecisión, en Baja California, el uso que se iba a hacer era el equivalente a lo que necesita una persona de la ciudad, ni siquiera del desierto, lo que necesitan 10,000 personas en un año, ¿no? Entonces vamos a dejar a 10,000 personas sin agua, sin contar lo que se podría usar para los campos, nada más para que un rico de algún lado tenga un Tesla eléctrico y pueda sentirse que no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, esto es francamente ridículo, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es, otra vez, estos despojos, bueno, ya es muy grave que los haga una concesionaria privada. El bien absoluto no existe, pero el mal absoluto sí, y en México tiene una concesión minera. Pero ahora lo grave es que también el Estado va a poder cometer estos atropellos. Es una empresa estatal quien está autorizada a cometer estos despojos y a dejar sin agua a campesinos, a centros turísticos, a habitantes de las ciudades, a habitantes de pueblos y a vecinos, ¿no? Esto no puede ser así, esto se tendría que corregir. Y ahora, o habría que ver cómo se va a hacer, ¿no? Porque apenas, digamos que va a iniciar. Una posibilidad sería, si la correlación de fuerzas no da, yo visto lo visto y con el Tren Maya donde está y esta reforma a la ley minera que se quedó en muy poca cosa y demás, creo que Morena no está tan peleada como nos había dicho con el extractivismo, pero bueno, inclusive así creo que hay que tomar en cuenta que a diferencia del petróleo, de cómo se ha vendido la refinería de Dos Bocas y de cómo se vendió el petróleo en un primer momento, había un componente ahí que era para el consumo nacional, ¿no? Para garantizar la soberanía energética, ¿no? Aquí no es el caso, aquí realmente es una empresa destinada a vender litio en el mundo, ¿no? Y es el oro blanco, una fuente de recursos para el Estado que permitirá otra vez no emprender la reforma fiscal que tanto nos urge, o al menos esa es la apuesta de algunos de sus promotores. Pero entonces, para vender ese litio y para obtenerlo sin modificaciones a la ley minera, ¿qué nos garantiza que no es el Estado mismo quien va a emprender estos despojos y quien nos va a dejar sin agua? No hay nada, ¿no? A lo mejor se tendría que meter en los estatutos de este nuevo organismo, a lo mejor se tendría que meter en
el andamiaje legal que le dé sustento y que lo conforme, pero todavía no lo hemos visto con claridad y ciertamente no hemos visto un compromiso ni de parte del Ejecutivo Federal ni de parte de las fracciones de Morena en el Congreso de la Unión al respecto. Otra vez, que los partidos que hoy están en la oposición y antes estaban en el poder no hagan nada al respecto, no me extraña, ¿no? A estas alturas ya tampoco me sorprende del caso de Morena, pero sí sería importante por lo menos señalárselos, ¿no? Así es. Están faltando su propio programa. Pues Eugenio, Violeta, quiero agradecerles, abren muchas preguntas, dejan pues varios temas sobre la mesa y yo con las ganas de invitarles nuevamente para seguir discutiendo pues importantísimo tema. Por ahora yo solamente quisiera invitar a nuestra audiencia a que siga esta conversación y todo lo que ustedes están compartiendo, Eugenio, en pie de página. Es un medio maravilloso que tiene mucho tiempo trabajando el tema del extractivismo, el tema del litio, y entonces ahí te pueden encontrar en tus columnas. Violeta, en este otro medio independiente, Rompeviento, donde también estás compartiendo tus investigaciones y un reportaje recientemente que hiciste con el colega Ledesma, por el cual, bueno, pues te han llovido ahí un poco las amenazas muy complejas, ¿no? Así es que, pues sin duda, estamos frente a poderes realmente muy grandes a los que seguramente vamos a ver cómo se va a enfrentar todo esto y pues gracias de nuevo, Eugenio. No, gracias. Violeta, gracias. Así es que, pues muy invitados para una siguiente ocasión. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Violeta. Hasta luego, Eugenio. Un gusto en compartir aquí la mesa con ustedes. Gracias. Gracias y gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Descansen.